y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a terminar con cinemática. Vamos a ver composición de movimiento, problemas sobre lanzamiento horizontal y sobre tiro parabólico. En ambos tipos de problemas vamos a tener una mezcla de los dos movimientos que hemos visto, tanto del MRU como del MRUA. Esto quiere decir que vamos a tener que descomponer estos movimientos en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Y siempre en ambos, en el eje X vamos a estudiar un MRU y en el eje Y vamos a estudiar un MRUA. Por lo tanto, las ecuaciones que vamos a usar son las mismas que hemos visto ya en problemas anteriores. Empecemos por el lanzamiento horizontal. En este tipo de problema voy a lanzar un objeto desde una determinada altura, pero lo voy a lanzar siempre horizontalmente. Por lo tanto, la velocidad inicial del movimiento siempre va a pertenecer al eje X. No hay velocidad inicial a lo largo del eje Y. Por lo tanto, característica muy importante del lanzamiento horizontal es que la velocidad inicial en el eje Y es 0. Y la velocidad inicial en el eje X, como hemos dicho que en el eje X hay un MRU, por lo tanto, esa velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final, porque la velocidad es constante. Este dato es muy importante para este tipo de problemas. Segundo dato a tener en cuenta, la gravedad siempre va hacia abajo, independientemente del movimiento del cuerpo. Por lo tanto, en las ecuaciones siempre tiene que ser negativa, menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. En este tipo de problemas os pueden preguntar por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que permanece en el aire, que eso siempre lo haremos haciendo que la altura final sea 0. Os pueden preguntar también por el alcance. ¿Qué es el alcance? El alcance es la distancia a lo largo del eje X que ha recorrido el cuerpo. Ya dependiendo de que os pregunten alcance, altura, tiempo, os tenéis que fijar en un eje y en otro y así deducir qué ecuación tenéis que usar. Ahora lo veremos con ejemplo. Y en el caso del movimiento de tiro parabólico es la parábola al completo. Yo lanzo un objeto, en este caso es del suelo, pero también se puede lanzar a una determinada altura y hace una parábola al completo. Diferencia con el movimiento anterior. Ahora esta velocidad sí la vamos a tener que descomponer tanto en el eje X como en el eje Y. Por lo tanto, aquí hay velocidad inicial de los dos tipos. Os darán el ángulo y lo primero que tenéis que hacer es descomponer estas velocidades para poder calcularlas y ya sustituir la fórmula, aplicando trigonometría. Por lo demás, os pueden preguntar exactamente lo mismo, el tiempo de vuelo, el alcance, es decir, la distancia a lo largo del eje X, la altura máxima, que suponemos que es una parábola perfecta, ¿vale? Por lo tanto va a estar justo en el medio. Y nada más, vamos a llevarlo a la práctica. Un jugador de golf lanza una pelota desde el suelo con un ángulo de 60 grados respecto al horizonte y una velocidad de 80 metros por segundo. Luego ahí ya tenemos como datos el ángulo y la velocidad inicial. Calcula el tiempo que tarda en caer, que es lo mismo que el tiempo de vuelo, la velocidad de la pelota en el punto más alto de la trayectoria, el alcance máximo y la altura máxima alcanzada por la pelota. Vale, empecemos. Para este tipo de problemas siempre os recomiendo que calculéis antes de poneros a hacer cálculos y hacer cuenta cuánto vale la velocidad inicial en el eje X y cuánto vale la velocidad inicial en el eje Y. Que como ya hemos dicho anteriormente, en el eje X es v sub 0 por el coseno de alfa, que en este caso es 60, y en el eje Y sería v sub 0 por el seno de 60. Y ya, esos datos los tenéis para poder sustituir en la fórmula. Ahora, primer apartado, tiempo que tarda en caer. Siempre que os pregunten por el tiempo de vuelo, es el tiempo que está en el aire. Por lo tanto, voy a hacer que la altura final sea 0. La altura inicial es 0 y la altura final igual. ¿En qué eje me voy a fijar entonces? En el eje Y. Altura, eje Y. Si me fijo en el eje Y, estoy en un MRUA. Por lo tanto, la ecuación que tengo que usar es la ecuación de la altura del MRUA. Teniendo en cuenta que la gravedad es negativa. Luego tenemos que sustituirla ahora por menos 9,8. Sustituyo altura final 0, altura inicial 0. Velocidad inicial en el eje Y, cuidado. Luego sería v sub 0 por el seno de 60. Por el tiempo, que va a ser el tiempo de vuelo. Más un medio por menos 9,8
por el tiempo al cuadrado. Y de aquí despejaríamos el tiempo. Resolviendo esta ecuación, os tiene que salir un tiempo de aproximadamente 14 segundos. Luego ya sabemos el tiempo que tarda en caer. Apartado B, velocidad de la pelota en el punto más alto de la trayectoria. El punto más alto de la trayectoria sería este punto. En este punto, la velocidad sabéis que siempre es tangente a la trayectoria. Por lo tanto, volvemos a tener una velocidad horizontal. Eso quiere decir que si hay una velocidad horizontal es que solamente hay componente en el eje X. Por lo tanto, en ese punto, la velocidad en el eje Y es 0. ¿Cuánto vale entonces la velocidad total? Pues la velocidad total solamente será la velocidad en el eje X. Como en el eje X tengo un MRU, esa velocidad va a ser igual a la velocidad inicial, que era v sub 0 por el coseno de 60. Es decir, 80 por el coseno de 60, que si lo calculáis, sale 40 metros por segundo. Este dato siempre ocurre en un movimiento parabólico. En el punto más alto, la velocidad inicial en el eje Y es 0. Siempre. Seguimos, apartado C. Alcance máximo. Ya hemos dicho que el alcance máximo es la distancia en el eje X desde el origen. Por lo tanto, me voy a fijar en el eje X. Como me voy a fijar en el eje X, estoy en un MRU. Y la ecuación del MRU, la única que no sabemos, es esta. Sustituyo los datos. X es lo que yo busco. ¿Cuánto vale X sub 0? La posición inicial con respecto al eje X es 0. Por lo tanto, 0. La velocidad es un MRU. Hemos dicho que estamos a velocidad constante. Luego vuelve a ser v sub 0 por el coseno de 60, que lo hemos calculado ya antes, que ya sabemos que es 40. Luego 40. ¿Y por el tiempo? ¿Qué tiempo? Pues necesitaríamos el tiempo que tarda de principio a fin, porque yo quiero el alcance de principio a fin. Ese tiempo ya lo he calculado en el apartado A, que son 14 segundos. Multiplico 14 por 40, 560 metros. Ese sería el alcance. Y el último apartado, altura máxima alcanzada por la pelota. Ya he dicho anteriormente que la altura máxima está justo en el medio de la parábola, suponiendo que es una parábola perfecta. Por lo tanto, si está justo en el medio y ya sabemos el tiempo que tarda en recorrer toda la trayectoria, en recorrer la mitad tardará justo la mitad. Es decir, el tiempo que tarda ahora en llegar a la altura máxima no va a ser 14 segundos, sino que va a ser 7 segundos. Y este va a ser el dato que yo voy a tener que utilizar. Como me piden que calcule la altura, vuelvo a tener que fijarme en el eje Y. Por lo tanto, MRUA. Vuelvo a utilizar la misma ecuación. Altura inicial, 0 porque parte del suelo, igual que antes. Y sería v sub 0 por el seno de 60 por el tiempo, que en este caso es 7, menos 4,9 t cuadrado. 4,9 es 1 medio por 9,8. Y ya teniendo en cuenta el signo negativo de la gravedad. Si sustituí estos datos, el tiempo por 7, ¿vale? Y la v sub 0 por 80, os sale una altura máxima de 240 metros. Y ya con esto tendríamos resuelto el problema completo. Vamos a ver ahora uno de lanzamiento horizontal. Juan lanza una pelota desde su terraza situada a 30 metros de altura. La lanza con una velocidad horizontal, luego es un problema de lanzamiento horizontal, no parabólico, con la intención de evitar la terraza de su vecino, que se encuentra a 15 metros por debajo de la suya, o sea, esta sería la terraza, está a 15 metros por debajo y sobresale 28.
con qué velocidad mínima debe lanzar la pelota para que salve la terraza, es decir, para que la pase sin ningún tipo de problema, y a qué distancia horizontal respecto del punto de partida caerá la pelota. Vale, muy importante en este problema saber interpretar bien los datos, porque os dicen que la terraza está a 30 metros de altura, pero los datos de la terraza del vecino os la dan sobre ese punto. Es decir, yo he tomado como punto de referencia en este problema el 0 aquí arriba. Por lo tanto, la altura final va a ser menos 30. La terraza, por lo tanto, sabemos que está a menos 15 con respecto a la y a 28 con respecto a la x, 28 positivo obviamente. Ese es el sistema de referencia que yo he elegido. Podéis elegir como sistema de referencia el suelo y todo saldría positivo, os da igual. Lo que pasa es que esta altura va a ser 15 y la altura final va a ser 30. Va a ser 15 porque 15 estaría justo en el medio. Otro dato importante, si hay un lanzamiento horizontal, ya hemos dicho que la velocidad inicial solamente está en el eje X, por lo tanto, en el eje Y, v sub 0 vale 0. Y ahora, ¿con qué velocidad mínima tenemos que lanzar la pelota? Bueno, pues aquí he puesto, para que la pelota pase la terraza, tiene que ser que por lo menos, como mínimo, llegue a estas coordenadas, a 15 y a 28. Así que voy a sustituir en la ecuación de la y con 15 y en la ecuación de la x con 28. Es decir, un MRUA en este eje y un MRU en este eje, como siempre. Aquí tenéis las dos ecuaciones planteadas. La del MRU, x final 28, x inicial 0 con respecto al eje x, la posición inicial es 0. Más la velocidad por el tiempo. Os recuerdo que al ser un MRU, esta velocidad es constante. Es lo mismo v sub 0 que v, porque es la misma, es constante. Vx por el tiempo. De momento no tengo ninguno de esos dos datos, así que lo dejo así indicado. Me voy a la ecuación del MRUA para poder calcular y aplicar los 15 metros del eje Y. Luego, altura final, menos 15. Altura inicial, 0 porque yo he considerado que mi 0 está aquí, ¿vale? Cuidado con eso. Luego esto sería 0. V sub 0i ya hemos dicho que es 0, luego v sub 0 por el tiempo, 0. Más o menos, porque ya he puesto aquí el menos directamente de la gravedad, 1 medio por 9,8 por el tiempo al cuadrado. Despejáis el tiempo de aquí, que sale 1,75 segundos, y ya directamente lo que hago es sustituir en esta fórmula de arriba que yo tenía. Sustituyo el tiempo por 1,75 y despejo esa velocidad. Divido y la velocidad sale 16 metros por segundo. Luego, como mínimo, tiene que lanzarse con una velocidad inicial de 16 metros por segundo. Para el siguiente apartado, os preguntan a qué distancia horizontal caerá la pelota, es decir, os están volviendo a preguntar el alcance. Distancia horizontal es eje X, me fijo en el MRU ecuación del eje X. ¿Qué ocurre? Que al sustituir, vuelvo a darme cuenta que me hace falta el tiempo, porque ese tiempo no lo tengo. El tiempo que yo he calculado antes no es el tiempo que tarda en llegar al suelo por completo. ¿Qué hago? Voy a calcular ese tiempo. Me fijo en la ecuación del eje Y, siempre igual para el tiempo, siempre hago que la altura final, en este caso es menos 30, que la altura final sea la del suelo, siempre. Luego altura final, menos 30. Altura inicial, yo he puesto mi 0 aquí arriba, luego altura inicial, 0. Velocidad inicial, 0, por el tiempo, 0, más 1 medio por menos 9,8 por el tiempo al cuadrado. Luego se me quedaría directamente menos 30 igual a menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Despejo el tiempo y ya sé que tarda 2,5 segundos en hacer esta trayectoria al completo. Si estos 2,5 segundos los sustituyo en la ecuación del MRU, ya puedo sacar la distancia del eje X. Sé que esto es 0, Vx lo he calculado de antes, que es 16 metros por segundo, por el tiempo 2,5. Y ya con eso calculo el alcance, 40 metros. Estos son los dos ejemplos básicos sobre los problemas de composición de movimientos. Así que espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda ya sabéis, podéis dejarla en comentarios.